Auspician este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, EduSchool, Mirin, UDE, Universidad de la Empresa. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay tiene sumo orgullo en presentar Conferencias Memorables, una historia viva. La colección de oro de ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Es un honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing iniciar otro encuentro que va a repasar otra conferencia memorable. Una conferencia que por sus características mantiene total vigencia. Esta conferencia de hoy tuvo lugar el 15 de diciembre de 2016. Son solo 7 años, pero ha pasado mucha agua bajo el puente, no solo en el país, sino en el mundo entero. El contador Enrique Iglesias fue el invitado de ese día. ¿Y quién va a estar con nosotros para repasar algunos de esos momentos y aquilatar parte de lo que allí se dijo? Es el doctor Pablo Mieres. Es el líder del Partido Independiente, pero es además el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ministro, gracias por acompañarnos. Encantado, un gusto y realmente un placer rememorar esta posición de Enrique, una exposición realmente que demuestra lo que es Enrique, un tipo de una gran lucidez, una gran vigencia, un observador y protagonista directo de lo que es el acontecer internacional del mundo. Y bueno, estamos encantados de... Yo cada vez que lo he tenido posibilidad de entrevistarlo, se lo he dicho públicamente, él lo sabe, me parece, y bueno, vos me darás tu opinión ratificando o corrigiendo lo que yo digo, creo que es de los pocos, si no el único, que logra consenso real de aprobación a gran parte de lo que propone, dice y a lo que ha sido su gestión desde la década del 60 acá, en todos los partidos. Es verdad, yo creo que es una figura que está muy por encima de todas las definiciones que cada uno pueda tener a nivel político. Su mirada tiende a ser una mirada que trasciende lo coyuntural, tiene además una capacidad de mostrar el mapa del mundo, y bueno, eso es de pocos, y obviamente su vigencia es lo que mantiene esa admiración que le tenemos todos los uruguayos a este hombre que ha puesto además el nombre de Uruguay muy alto en los organismos internacionales. Vamos a meternos en la presentación, que como es habitual estuvo a cargo del doctor Jorge Abuchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Era el fin, los días finales del 2016. Presten atención a lo que decía Abuchalja. ¿Cómo fue el 2016 para nuestra asociación? ¿Cómo fue el 2016 para nuestro país? Para nuestro país, si es como fue para la asociación, nos fue muy bien. En un mundo totalmente convulsionado, un mundo que se explota, que no deja un espacio sin explotar. Absolutamente todo explota, hasta el deporte explota. ¿Por qué explota? Porque lo que decíamos una década atrás o 2 décadas atrás, piensen lo que voy a decir. Estabilidad es cambio. Eso decíamos hace 2 décadas, hace una década. Hoy estamos cambiando. No decimos estabilidad es cambio. Hoy todo el mundo quiere cambiar. ¿Por qué quiere cambiar? ¿Por qué quiere cambiar? Porque no estamos satisfechos. No logramos satisfactores que hagan de nuestra vida algo interesante. Y cuando yo leí el título de la conferencia del contador Enrique Iglesias, me encantó. Me encantó porque dice un mundo confuso y enojado. Y es verdad, está todo el mundo enojado. ¿Por qué estamos enojados? Porque no logramos satisfactores. Es en serio lo que les digo. Estamos aburridos y no es por falta de trabajo. Es un mundo aburrido que no tiene sorpresas, que no tiene cosas interesantes más allá de Donald Trump, más allá de la guerra de Siria que no termina nunca. No pasa nada. Pero igual, para nosotros fue un excelente año.
¿Y qué esperamos para el 2017? Algo mejor. Eso es lo que esperamos. Mucho trabajo, estuvimos reunidos con el Consejo Directivo y con los funcionarios de la asociación, a quien les agradezco toda la colaboración que prestan continua y constantemente, y quedamos en que el próximo año más trabajo, más conquistas. Y viva nosotros y viva nuestro país. Y estamos a pocos días, gracias. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. Se vive un momento muy especial para el mundo, decía Enrique Iglesias cuando arrancó su exposición, y me lo escribí para que quede textual: un cambio de época, de innovación. Así empezó la charla. Me propongo discutir en estos, creo que son 30 minutos que me han dado, sobre 3 puntos centrales. El primero es un poco el tema del cambio, que ya mencionaba hace un instante Jorge, que nos toca vivir, una época de cambio, no más que una época de cambio, un cambio de época. En segundo lugar, el surgimiento de una nueva sociedad, una sociedad compleja, y donde está en muchos segmentos, sobre todo en el mundo desarrollado, frustrada, enojada. Y por último, algunos problemas que nos plantea la coyuntura particularmente cambiante en Europa y en los Estados Unidos, y cómo eso se proyecta sobre el futuro y sobre lo que debieran ser nuestras preocupaciones. Yo digo, hay un cambio de época, claro, creo que lo sentimos todos, lo mencionaba recién también Abu Chava, yo creo que hay un cambio de época muy conocido que está empujado por 2 grandes motores en los últimos años. Ciertamente el motor de la tecnología y el otro es el motor de la globalización. El motor de la tecnología nos da todos los días sorpresas a un ritmo que es realmente febril, que tenemos todos los problemas que traen consigo las nuevas tecnologías, que traen consigo la nanotecnología, la robótica, este imparable movimiento de la digitalización, es decir, la generación de los nuevos materiales. Tenemos ahí todo un conjunto de elementos que están cambiando la forma de producir, la forma de consumir, la forma de relacionarnos, la forma de pensar. Los niños nacen en otro ambiente para hacerse cargo de otras oportunidades y de otras aventuras. Entonces, es un cambio de época como pudimos tener al fin de la Segunda Guerra Mundial o quizá a principios del siglo XX. Bueno, en ese cambio de época se innova. Y todo el mundo está innovando. La gente joven ha tomado esto también con mucho entusiasmo, pero a diferencia de épocas pasadas, se innova en todas partes. Este año China va a registrar 1 millón de patentes. 1 millón de patentes, más que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania juntos. Es decir que China, este país que hace 20 años formaba parte de los países profundamente subdesarrollados, hoy tiene esta capacidad de creatividad. Ahora, es una tecnología disruptiva, como se dice en los ingleses, y de alguna manera esta disruptiva ha causado grandes impactos positivos, ha sido responsable de los grandes aumentos de la producción que ha tenido lugar en el mundo, pero también tiene elementos preocupantes como toda vez que afecta a las tecnologías antiguas, toda vez que afecta a las costumbres, a la cultura, y sobre todo toda vez que afecta al problema del empleo. Estaba leyendo los diarios, dicen recientemente que en Estados Unidos se estima que para el año 2030, habrán desaparecido el 48% de los empleos que hoy tienen los Estados Unidos. Ese mismo índice, no sé si en esa proporción, podría aplicarse en los países en desarrollo y ciertamente tenemos que tomar nota. Ayer, en una interesante reunión en la OPP, se habló mucho de este tema, del impacto de la demografía sobre nuestra propia realidad. De manera que el primer tema está claro, todos lo tenemos a la vista y todos somos actores en este proceso de cambio que está mudando la forma hasta de cómo pensamos. Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. En el 2030, decía Enrique Iglesias, en el 2016 lo decía, ¿no? En el 2030 en Estados Unidos desaparecerá un 50% de los trabajos que hoy conocemos y que son
habituales en nuestras vidas. China en ese momento ya seguía creciendo a números increíbles, ¿no? De todos modos comenzaba a decaer aquel auge del gobierno de Mujica, ¿se acuerdan? De los precios internacionales de los commodities. Entonces, ahí estábamos situados, ministro. Efectivamente, yo creo que la mirada de Enrique Iglesias sobre el mundo de fines del 16 es una mirada obviamente muy lúcida, y además marca esa sensación de un mundo muy cambiante, muy dinámico y con un nivel de incertidumbre importante. El énfasis que él pone en el desarrollo imparable de la tecnología, simplemente pensar que en los 3 años y medio que estoy en el Ministerio de Trabajo, la tecnología ha tenido 3 momentos, en 3 años, 3 momentos claves. Primero el teletrabajo, luego el incremento de los trabajadores por aplicaciones y ahora la inteligencia artificial. O sea, son ejemplos claros del ritmo que en aquel entonces Enrique Iglesias ya anticipaba y que ciertamente se produjo, con el impacto que tiene en el empleo. Yo no creo que sea un tema de que se vayan a perder el número global de empleo. Yo creo que lo que hay es una transformación radical del tipo de trabajo, del tipo de rol laboral. En general, cada revolución tecnológica lo que genera son nuevos puestos de trabajo diferentes de los anteriores, y ahí está el gran drama de que mucha gente que tiene habilidades y competencias para empleos que desaparecen no tiene las mismas habilidades y competencias para los requerimientos nuevos. Ahí está el gran desafío que tenemos. Y me parece que realmente en el análisis que hace Enrique, además, toma como referencia la crisis del 2008, se preocupa de los efectos que generó la crisis del 2008, y sobre todo lo que él señala, estamos hablando justo además en el momento que había ganado Trump. Todavía Trump no había comenzado su gestión, pero generaba... Le faltaba un mes. Exactamente. Generaba mucho más todavía incertidumbre, porque había una figura que efectivamente después genera movimientos y reflexiones muy profundas en el mundo que vivimos. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos recordando una conferencia memorable, Enrique Iglesias, en diciembre de 2016. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. 15 de diciembre de 2016. Contador Enrique Iglesias, el expositor de esta conferencia memorable de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Enrique Iglesias dijo que su exposición estaría dividida en 3 elementos. 3 elementos muy marcados. Vayamos en el próximo para empezar a entender o a recordar por qué había, fíjense ustedes, tanto descontento sobre el presente y el futuro de la economía mundial. El segundo elemento es el de la globalización. Yo creo que el mundo ha experimentado una globalización en todos los niveles, no solamente una globalización en materia comercial, donde realmente el impacto del comercio ha sido espectacular hasta hace 3 años, en que empezó a caer junto con la caída en general del producto en el mundo, pero creo que sí es importante que junto con la globalización económica, comercial, está la globalización de las inversiones, la globalización de las finanzas, la globalización de las relaciones tecnológicas. Es decir, es un fenómeno imparable y al mismo tiempo productor de grandes dividendos para el desarrollo de la economía mundial. Ahora, lo cierto es que esa globalización ha mostrado además algunos aspectos profundamente preocupantes, como fue la gran crisis o la gran recesión que tuvo lugar en el año 2007-2008. Yo creo que esa recesión, a nosotros me tocó vivir muchas recesiones parecidas, pero tuvo características mucho más profundas que las que tuvieron las anteriores, en la medida que se gestó en toda esa banca en la sombra, que es la banca que maneja recursos en forma muy, muy importantes, sin regulación, y eso alentó una tarea de especulación que tuvo gravísimas repercusiones. La caída del Producto Mundial fue realmente muy impresionante, como también cayó
el comercio internacional, los cientos de bancos que se cerraron, la cantidad de desempleo. Pero hubo un elemento que yo quisiera poner en perspectiva histórica. Entramos en un proceso de confusión en materia de administración de las políticas económicas. Si a diferencia de otras oportunidades nos encontramos con un mundo en donde falló lo que fue siempre la política de coordinación que existió especialmente en los países ricos, eso no se dio esta vez como se hubiera dado en el pasado. Y de todas maneras lo que hemos logrado con esa confusión es conocer nuevos horizontes. ¿Quién hubiera imaginado que un objetivo incisivo en muchas políticas era tener más inflación? O que un objetivo era simplemente seguir bajando la tasa de interés hasta tener tasas de interés negativos. Todo eso está muy bien en la teoría económica, pero en la praxis, en la vida de todos los días, esta confusión en cuanto a si seguir políticas ortodoxas o políticas heterodoxas generó un mundo confundido y sigue estando confundido. Todavía no hemos salido completamente de los impactos que tuvo aquella crisis llamada de la Gran Recesión. De manera que este nuevo mundo a que nos convoca el cambio de época tiene esos dos elementos que movieron la economía, llevaron adelante crecimientos muy importantes, pero en los últimos años la economía, salvo algunos países, está dando señales de debilidades importantes en los grandes centros en que estamos moviéndonos en el mundo de hoy. El segundo campo que quería poner un poco es el tema de la nueva sociedad. Yo creo que ahí sí estamos viendo, primero, que este ha sido el siglo, en los últimos años han sido los años quizás más brillantes en la historia de la economía mundial, en cuanto al crecimiento del producto, en cuanto a la posibilidad de movilizar interrelaciones cada vez más activas entre todas las naciones del mundo y sobre todo, una cosa muy importante, en la reducción de la pobreza. La pobreza bajó del 40 al 10% en los últimos años en el mundo, lo cual no es poca cosa. Y eso, dicho así, llevó, sin embargo, a este gran descontento que hay hoy, especialmente en los países desarrollados, respecto a ciertos elementos de la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que el que ha dicho esto con una enorme precisión, admirable precisión, fue el presidente Obama, en ese artículo que sacó hace poco tiempo en la revista El Economist, que me parece importante recordar para dar un poco, en sus palabras, lo que es hoy el sentimiento de parte de la sociedad mundial, particularmente en los países centrales. Y dice así Obama: el descontento está enraizado en preocupaciones legítimas acerca de la eficiencia de las políticas económicas en el largo plazo. Décadas de crecimiento de la producción y el crecimiento de la desigualdad han resultado en menor crecimiento de los ingresos para las familias de clases medias y bajas de la sociedad. La globalización y la automación han debilitado la posición de los trabajadores y su habilidad para asegurar un salario decente. Muchos médicos e ingenieros potenciales pasan sus carreras promoviendo la movilización del dinero en los mercados financieros en lugar de aplicar sus talentos a innovar en la economía real. Y la crisis financiera del 2008 parece solo aumentar el aislamiento de las empresas y las clases y las élites que a veces parecen vivir en un conjunto de reglas diferentes al ciudadano ordinario. Y más adelante dice: un mundo donde el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el otro 99% nunca podrá ser un mundo estable. Yo creo que eso resume muy claramente el origen fundamental de este estado de desánimo que existe hoy en las sociedades y esta gente que de alguna manera, en ese espíritu enojado o resentido, recurre primero a la abstención, recurre primero a la desafección con las prácticas democráticas, como por ejemplo no ir a votar. Pero recurre también a votos antisistema, como lo que hemos visto en Europa, como lo que hemos visto en el caso de Inglaterra, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que acabamos de ver en la elección en los Estados Unidos. Conferencias memorables, una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. 2 de los 3 elementos estaban en esta parte de la exposición. Allí Enrique Iglesias tomó esa reflexión y ese análisis que hacía Barack Obama por ese entonces, ya expresidente, obviamente, para mostrar que la desigualdad existente, como en otras épocas,
sin salvar eso o acercarnos a sociedades más justas era imposible, ¿no? Es verdad, yo creo que me parece muy acertada la referencia que hace Enrique Iglesias a Obama, que yo creo que es otra figura de una enorme lucidez para analizar la realidad. Yo creo que ha sido uno de los presidentes norteamericanos de más profundidad y que además dejó una marca muy relevante en su gestión, y esa preocupación por ver la paradoja que significa un mundo que había logrado reducir las desigualdades y al mismo tiempo generar oportunidades, y que simultáneamente no produce un aumento del consenso, sino al contrario, una sensación de que hay una crisis del apoyo a los gobiernos, a las democracias, a los regímenes políticos en general, y eso hoy está en pleno, ¿no? Porque se ha ido, digamos, yo diría, incubando aún más todavía de lo que en aquel momento aparecía como una perspectiva señalada por Obama y que el propio Enrique Iglesias también destacaba, ¿no? Avanzamos y vamos a ver qué proponía Iglesias como tercera pata, como tercer elemento de su exposición. Si yo tuviera que tomar un poco los grandes temas que parece que se están planteando, los resumiría en tres grandes frentes. El primero, que es el que a mí realmente me tiene muy preocupado y ciertamente angustiado, es esta especie de avance del proteccionismo en materia comercial, y junto con ese proteccionismo el abandono de conquistas que queríamos consolidadas a través del tiempo. Cuando pienso lo que fue, por ejemplo, el gran sueño de la Ronda Uruguaya allá en el año 86, y veo lo que ahora se dice con respecto a revisar los tratados, desconocer los tratados, es decir, todo eso genera una marcha atrás sumamente peligrosa, donde ciertamente los que tenemos más para sufrir seríamos ciertamente, como siempre, los países en vía de desarrollo. El sueño del mundo abierto es un sueño profundamente latinoamericano. De ahí salió la UNTA, de ahí salió, actualmente tenemos un distinguido dirigente brasilero al frente de la OMC. Así que de alguna forma este es un retroceso que, de consolidarse, sería realmente un paso atrás muy preocupante respecto al futuro. El segundo gran tema que se plantea es el tema de las migraciones, que tiene dos vertientes en la consideración que uno ve actualmente en los comentarios que nos vienen de estos países. Primero, el juicio respecto a las migraciones que están consolidadas en la inserción a sus respectivos países, y todos estos flujos que significan las nuevas migraciones producto de la violencia y de la guerra que está ocurriendo en otras partes, como es el caso del Medio Oriente. Con respecto a lo primero, yo tengo la impresión que no se aprecia, por lo menos debidamente en la evaluación que se hace, lo que ha sido la contribución de estos 50 millones de personas de origen latino que están incorporados a la economía de los Estados Unidos y que forman parte de la dinámica de la economía y que son necesarios y que han provocado una gran contribución. Yo pienso que ahí ciertamente podrá haber retoques, pero va a ser bastante difícil que en la práctica puedan consolidarse elementos que puedan desconocer esa realidad. El otro problema es mucho más complicado. El tema de las migraciones que se producen espontáneamente por estos movimientos dramáticos de estos países son realmente mucho más difíciles de enfrentar, pero creo que esto es un tema que realmente está arriba de la mesa y que está afectando además violentamente la propia política en Europa. En Europa el tema de las migraciones ha sido el gran motor de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y está presente en las políticas de los partidos populistas de izquierda y de derecha que hoy están presentes en casi todos los países de Europa. De manera que este es el segundo tema. Y el tercer tema, y este ciertamente me llega también muy directamente, es un poco esta suerte de desconfianza respecto al sistema internacional de instituciones, de tratados, de acuerdos que se fueron consolidando a lo largo de los últimos 70 años que tenemos un sistema de relaciones internacionales regidos por Naciones Unidas que detenta el poder de la fuerza, Bretton Woods en Washington, la Corte en La Haya, el GATT y luego la OMC en Ginebra. Esto formó un enorme edificio
no solamente de instituciones, de acuerdos, de incluso uno muy importante como el reciente acuerdo climático. Es decir, el descreimiento respecto al papel de esa negociación internacional para mí afecta una de las grandes conquistas de la humanidad, que es el diálogo constructivo para hacer cosas juntos frente a objetivos colectivos. Yo creo que esto es un tema que realmente me parece muy importante relevarlo porque de alguna forma va a estar presente en los años que vendrán. Y yo creo que a partir de estos tres grandes focos es que uno pensaría un poco cuáles pueden ser las implicaciones que esto puede dar lugar en los próximos años. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM. Yo, con una visión subjetiva, diría que es, o fue lo que escuchábamos y veíamos nuevamente, un clarísimo análisis de la situación, de lo que pasaba y pasaría en ese acuerdo fallido que aún está ahí trancado, Unión Europea-Mercosur. Fíjense ustedes que él hablaba de un mundo que avanza hacia desconocer los tratados, hacia un aumento del proteccionismo, a una falta de diálogo. El malestar de ese 2016 estaba resumido ahí, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo que ocurrió a partir de 2016 iba a ser en la línea de lo que él de alguna manera estaba previendo que iba a ocurrir, en particular el incremento del proteccionismo que afecta las posibilidades de los acuerdos comerciales. Ya el mundo de los TLC se terminó hace años y de alguna forma Enrique Iglesias lo prefigura allí, lo que él ve como preocupante, porque el proteccionismo lo que genera no es solamente el freno a las relaciones comerciales, sino que atrás del proteccionismo también en general hay incorporada una mirada de reivindicación de los nacionalismos, y vinculado con la reivindicación de los nacionalismos, los riesgos de confrontaciones mayores entre los distintos países. Eso además para nosotros es particularmente un problema, y ha sido, de hecho, en estos años sí. Hemos intentado de todas las maneras abrirnos al mundo y no hemos tenido el eco que quizás en otra época hubiera ocurrido. Y más en general, yo creo que hay una crisis de los organismos internacionales que la plantea Enrique Iglesias, que ha sido además un actor central en varios de los organismos internacionales. En realidad esto está en línea y se ha agudizado aún más. Solo recordar el rol que tuvo, la dificultad para tener un rol clave, la OMS frente a la pandemia. Habla de las dificultades que está teniendo todo el sistema de Naciones Unidas para tener preponderancia, peso, gravitación en los problemas mundiales que existen, porque en realidad el formato de las Naciones Unidas es un formato que ha caducado, es un formato que es el de la post-Segunda Guerra Mundial, y mucha agua ha pasado bajo los puentes. El propio Enrique, tuve oportunidad de hablar con él hace muy poco, y él decía, el mundo que nació en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo grandes virtudes y grandes éxitos, de los cuales Enrique Iglesias fue protagonista en muchos sentidos, llega hasta el 2019, y a partir de la pandemia, no solo por la pandemia, estamos en un mundo distinto, nuevo, todavía difícil de imaginar, pero que ciertamente tiene muchos riesgos y muchos desafíos. Sí, él expresa allí su preocupación en el 2016 por lo que veía como el final de la ronda Uruguay del GATT, aquel gran acuerdo de Punta del Este, la ronda Punta del Este del GATT, ese gran acuerdo general de comercio. Ya él decía, dudo de que esto siga vigente. Es verdad. Y yo digo al respecto que con relación al Uruguay, a mí me parece que es el tiempo de construir una política de Estado sobre la inserción internacional del país. No sobre la política internacional donde tenemos diferencias los partidos, porque evidentemente tenemos valoraciones diferentes sobre los regímenes políticos que existen en otras partes del mundo, pero sí podemos coincidir en que el Uruguay necesita abrirse al mundo, tener nuevos mercados, y los distintos gobiernos de distintos signos han intentado de distintas maneras hacerlo,
y me parece que tenemos que construir un ámbito de política de Estado que quizás Enrique pudiera jugar un papel en eso muy significativo, sin duda. Hay otros puntos altos de esta conferencia de Enrique Iglesias, ya venimos. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Retomamos esta conferencia memorable del contador Enrique Iglesias de diciembre de 2016. Vamos a cambiar el mecanismo, es decir, vamos a saltearnos lo que es el tramo final, que lo vamos a dejar para la última parte. Entonces vamos a ir a una de las preguntas de los asistentes que le decían: ¿el país puede realmente adaptarse y salir adelante en un mundo de cambios tecnológicos? ¿Qué nos espera? Y hay desde mi punto de vista, una brillante respuesta. Cuando nosotros estudiamos el Uruguay, allá en el año 65, y veíamos un poco el país desde la perspectiva de aquel momento, estábamos proponiendo cambios en una sociedad y una economía muy estáticas. El mundo andaba a otro ritmo y por tanto también andaba a otro ritmo el país. Hoy también tenemos que proponer cambios con una diferencia, y es que el país se la puede, porque el país ha hecho cosas en estos 50, 60 años que nunca imaginamos nosotros, ni pudimos haber imaginado en aquel momento. No pudimos haber imaginado la transformación de la agricultura, no pudimos haber imaginado 3.200.000 turistas, no pudimos haber imaginado la exportación de software, no pudimos haber imaginado las industrias. Entonces quiere decir que si algo demostró frente a aquel momento el mundo que vino después, es que el país puede, se la puede. Y para que se la pueda más, tiene que insistir dinamizando los sectores que van a hacer posible que puedan. Y eso es la educación de calidad, eso es la investigación, eso es básicamente el apoyo a la innovación, y sobre todo, que es muy importante también, no solamente la educación de calidad arriba, las habilidades que son las grandes demandas que se nos vienen encima para administrar. ¿Cuál es el problema que tenemos que pensar? Algo que ayer se decía en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es decir, 50% de los trabajos, hay que decirle a la gente, en el año 2050 es muy posible que... Ahí va. Es muy posible que van a desaparecer los trabajos que tenemos ahora. El país va a tener otros trabajos, quizá más, espero, pero para acceder a esos trabajos tienen que tener más educación, más habilidades, más capacidad de emprendimiento, que es un tema muy importante. Yo creo que son de las cosas que realmente importan, es estimular en la juventud la capacidad de emprendimiento. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Educación de calidad, innovación, investigación, decía Enrique Iglesias, ¿no? Y decía, la historia reciente demuestra que el país puede, se la puede, le gusta decir a Enrique. Yo creo que en ese sentido el tiempo le ha dado la razón también en este punto. O sea, el Uruguay no ha hecho otra cosa que aumentar su valoración en el mundo. Yo creo que hoy incluso hemos logrado diferenciarnos de una región muy complicada, de una región que está en un momento de crisis profunda, y lograr que se pueda poner la lupa en el Uruguay en el contexto de Argentina, con todas sus convulsiones, la inestabilidad que ocurre en varios países de América del Sur, no es poca cosa. Y Uruguay ha logrado captar inversiones, ha logrado posicionarse como un país de certeza jurídica, de estabilidad institucional, de valores democráticos, y esas cosas que Enrique Iglesias valoraba en el 2016 no han hecho otra cosa, por suerte, que acentuarse. Eso no significa que seamos perfectos, ni mucho menos. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos el problema del desafío que recién antes mencionábamos, que era el tema de la inserción internacional, que no se logra desarrollar al nivel que Uruguay tendría que tener, pero no porque no haya voluntad propia, sino porque las condicionantes del mundo lo impiden. Pero ciertamente hoy tenemos un capital acumulado muy valioso y que tenemos que preservarlo, y eso en gran medida depende
del diálogo político entre los actores. Me parece que el pluralismo es clave para la consolidación del país y para seguir desarrollando esa imagen positiva. Última pausa y último tramo que recordamos de esta conferencia memorable. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Profundizando en lo que importa. Conferencias Memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. En el tiempo que dura este resumen, siempre se corre el riesgo de poner algunos tramos sí y otros no, es obvio. Era ese final de 2016, un tiempo de incertidumbres, decía Enrique Iglesias, pero a su vez consideraba que era un momento ideal para que América Latina pensara en metas comunes que incluyera a todos los países, y subrayo, a todos. Yo creo que es muy importante que en América Latina, si es que tenemos el concepto de la América Latina como una unidad, o que tenemos principios que nos unen a través de la historia, deberíamos tener cierta posición frente a hechos que pueden generar problemas en el norte de América. Nosotros, una situación de conflicto de Estados Unidos con México en estos temas no es bueno para México, pero tampoco es bueno para el resto de América Latina. Y el no avanzar en las negociaciones, por ejemplo, políticas con Cuba, que han empezado un largo proceso, tampoco serían buenos. Yo creo que de alguna manera la América Latina debe estar alerta a estos hechos que pueden conmover un poco la relación con países miembros en temas que nos afectan a todos en última instancia. Yo creo que tomar conciencia de este hecho políticamente me parece un tema con el cual habría que insistir. Creo que lo segundo que podemos concluir es que este es el momento en donde tenemos que fomentar las integraciones dentro de la región. Es decir, yo soy integracionista por vocación y por historia, y me parece que sin perjuicio de reconocer los defectos y los problemas que tienen los distintos sistemas de integración, si hay un momento donde realmente debemos y podemos trabajar juntos para hacer cosas, es este, en donde el mundo parece estar buscando una nueva distribución del poder. Bueno, poder fomentar dentro de la región vectores dinámicos que nos permitan crecer juntos en objetivos compartidos, me parece una cosa importante. Por ejemplo, yo creo que este es el momento de pensar en un gran plan de infraestructura regional. Yo creo que hemos venido hablando de esto hace muchos años, ya IRSA en su momento fue una de esas ideas, pero se han hecho cosas, pero se podrían hacer muchísimas más. En un momento en que estamos en presencia de una situación de este tipo, yo creo que sería una buena forma de empezar a compartir objetivos comunes. Creo que es importante lo que el país está planteando en materia de flexibilización de las relaciones internacionales. Yo creo que sí. Creo que en este sentido la idea de buscar acuerdos internacionales de cooperación con otros países y zonas del mundo me parece de una enorme prioridad. Y yo creo que ahora es el momento de profundizarlo cuando tenemos esas tendencias a la dispersión que tiene hoy las relaciones internacionales. Creo además que tenemos que pensar seriamente en otras formas de cooperación, y me parece que de alguna manera la cooperación, particularmente entre instituciones de investigación, entre mecanismos donde se pueden unar esfuerzos para llevar adelante nuevas tecnologías, todo eso es en cierta manera un tema con el cual abordar. Yo soy creo firmemente en el tema de las cadenas de valor. Las cadenas de valor que se puedan identificar ya lo están haciendo las empresas multilatinas. Bueno, uno podría imaginar que la promoción de esas cadenas de valor, y para eso hay ciertamente instituciones como ALADI que puede servir perfectamente para motorizarlas, es otro de los objetivos que podríamos tener por delante. Y en lo nacional, yo digo simplemente que el país está en este momento, en términos comparativos, yo recuerdo una vez, que le sentí, digo Jorge Valle, recordándolo nuevamente, que dijo: cuando me miro me achico y cuando me comparo me agrando. Y hay motivos para agrandarse en algún sentido sin caer en triunfalismos ingenuos, pero se han hecho cosas a lo largo de la historia del país que son realmente bastante excepcionales y que nos dan la capacidad de que realmente frente a estas turbulencias que nos vienen del mundo es importante hacer pie en la capacidad que tiene el país de vivir en democracia, de aunar esfuerzos sin perjuicio de las distintas posiciones que se puedan tener, de actuar positivamente frente a los cambios que nos proponen las tecnologías. Creo que en todo eso hay una actitud que, visto de afuera, quizá
se ve más claramente que visto en el día a día, y yo creo que estos son valores propios que el país debe defender y promover. Me parece que estamos en un momento donde realmente los cambios se nos vienen encima, vamos a sobrevivir, y yo creo que ciertamente, yo a esta edad no se puede ser pesimista, nunca lo fui, menos ahora a esta edad, pero creo que de alguna manera es a partir de estos conceptos que realmente el país puede reflexionar en las cosas que se han hecho a lo largo de varias décadas y lo que tenemos que hacer para asentarnos en ellas y construir adelante un país vigoroso, justo y dinámico económicamente. Yo creo que eso es un poco el objetivo. Y estas crisis internacionales pues nos superan. Nosotros no somos hacedores de políticas, somos tomadores de políticas, pero ciertamente vienen momentos peligrosos, difíciles, habrá que cabalgarlos y seguramente saldremos. Muchas gracias. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Para situarnos un poco más en ese momento que vivía el Uruguay, pero sobre todo el mundo, vale la pena subrayar lo que decía el ministro Mieres hace un rato, ¿no? Estábamos a un mes de la asunción de Donald Trump, nada más ni nada menos. Mayor incertidumbre que esa no había. Absolutamente. Y el tiempo demostró de alguna manera que Trump no iba a pasar desapercibido. Enrique Iglesias sensatamente decía hay que tener paciencia y hay que esperar, no hay que adelantarse. Sí, señor. Pero ciertamente lo que ocurrió con Trump fue el impulso al proteccionismo y algunas otras dificultades que forman parte de ese mundo que hoy vivimos, un mundo en donde la competencia entre una potencia mundial emergente como China y otra que era la hegemónica, pero que empieza a ser disputada a Estados Unidos, genera ruidos y cataclismos y movimientos y dificultades en las distintas regiones del mundo. Entonces la sugerencia de Iglesias de avanzar en la integración latinoamericana era una buena circunstancia o deseo, pero el tiempo demostró que no era posible avanzar. La verdad, en ese punto, la especulación que hace Enrique, el tiempo no la confirma, al contrario, América Latina hoy está bastante más fragmentada, problematizada, seguimos teniendo problemas vinculados con la democracia en varios de los países. Hay algunos otros que también se está visorando esa situación. En el fondo, yo creo que además de que las Naciones Unidas tienen que reformularse, que eso lo plantea muy bien Enrique como buen conocedor que es, creo que también los organismos de diálogo e integración en América Latina deberían reformularse. En vez de seguir superponiendo instancias una arriba de la otra, debería haber una reflexión, una revisión para encontrar cuáles son los caminos mejores para que una región como la nuestra tenga espacios de articulación, que eso sí es absolutamente necesario, ¿no? Ministro, gracias por su tiempo, porque además el ministro no solo ve los tramos que ustedes han visto, sino que se toman nuestros invitados el trabajo de aceptar la invitación, del tiempo que estamos al aire acá, pero de repasar la conferencia entera. O sea, que sé que para muchos de ustedes es un material también altamente valioso, que no es solo un compromiso. Muchísimas gracias. No, encantado, fue un placer, la verdad, fue muy refrescante escuchar a Enrique Iglesias en su charla. Conferencia memorable, como le dicen ustedes. Es así, sí, es un buen momento para repasar, recordar y analizar otra charla, otra disertación que forma parte, diríamos, de la colección de oro de las conferencias memorables de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Hasta la próxima. Hasta aquí, la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay presentó Conferencias memorables. Una historia viva. La colección de oro de ADM. El gran encuentro político empresarial y sus protagonistas más recordados. Colección de oro. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Auspiciaron este programa ADM, ANCAP, Alfa FM 963, Edu School, Mirin, UDE, Universidad de la Empresa.